Abro comillas. Las soluciones son todas muy complejas. No tengo tiempo para libros. Cierro comillas. Algunas sí son complejas, pero otras no. Y si no tienes tiempo, es porque el tiempo es algo que también te roba el estatismo. Horas y horas de trámites y papeleo e interminables colas en las oficinas. Y además, ya sabes que trabajas una buena parte del año solo para pagar impuestos. Abro comillas. Supongamos que lea tu libro. ¿Qué puedo hacer yo? Estoy muy ocupado. Cierro comillas. Quizá pasas mucho tiempo con las noticias, entre comillas, en la prensa, la radio o la tele. Escándalos de corrupción, fraudes electorales y otras trapisondas de los politiqueros. Y de problemas y problemas. O quizá pasas tiempo en las, abro comillas, redes sociales, cierro comillas, Facebook y Twitter, escribiendo tus quejas y quejas y quejas. En este libro te mostramos las soluciones concretas a los problemas y la vía para que tú contribuyas al gran cambio con nosotros y no solo te quejes y te lamentes. Somos constructivos y asertivos. Basta de soluciones, entre comillas, inefectivas, como las marchas callejeras que no dan resultado, excepto de muy corto plazo, que enseguida son revertidos por el sistema. Abro comillas. El capitalismo no es cristiano, tampoco la política. Solo Cristo es la solución. Cierro comillas. Si eres cristiano, déjame decirte, yo soy cristiano, el capitalismo también, y de política habla mucho la Biblia, en especial al comienzo, cuando establece un modelo de gobierno. Capitalismo, entre comillas, es el nombre que los marxistas le rotularon al sistema de libertad en la economía, que resulta como consecuencia natural de aplicarlo en un país. El Nuevo Testamento nos encomienda a los cristianos la expansión del, abro comillas, reino de Dios, cierro comillas, para este mundo, aunque no procede de este mundo, sino del Altísimo. Desde luego que Cristo es la solución y provisión de Dios para el tema y el problema del pecado humano. Y el sistema político bíblico es el que puede, abro comillas, contener las manifestaciones más groseras del pecado, cierro comillas, en palabras de Juan Calvino. Hay más sobre temas cristianos en este libro. Te van a interesar y vas a aprender mucho. De nada. Hay más preguntas. ¿Por qué la educación es tan deficiente y la buena educación por lo general es privada y cuesta muy cara? ¿Por qué la atención médica es tan defectuosa en los hospitales públicos y la buena atención por lo general es privada y cuesta muy caro? ¿Por qué los jubilados y pensionados cobran haberes tan bajos en el seguro social y la buena seguridad social o previsión por lo general es privada y cuestan muy caras sus pólizas y planes de retiro y enfermedad? Estudiantes, enfermos y jubilados. Mismas respuestas. Primero, porque los gobiernos soberanos, entre comillas, se arrogan demasiados poderes, derechos y potestades. Así nos suprimen libertades. Y dos, porque el Estado elefante nos devora nuestro dinero con demasiados impuestos, cifras astronómicas, supuestamente para cumplir funciones que no son suyas, que no le corresponden, y entre ellas, educación, salud y pagar pensiones y jubilaciones. Amable lector, este libro tiene que ver con tu vida
y tu futuro, y el futuro de los tuyos. Tiene que ver con tus problemas cruciales y con tus soluciones idóneas. Tiene que ver con tu propiedad, tu familia, tu prosperidad y tu felicidad. Estatismo y hepatitis. El estado inflado de funciones, poderes y recursos que no le corresponden, y nosotros los particulares, anémicos de esas mismas funciones, poderes y recursos. Esa gran inflamación es una enfermedad muy grave del estado que se llama estatismo, entre comillas. Es al estado lo que la hepatitis al hígado, una inflamación peligrosa que puede degenerar en cáncer de hígado. El hígado almacena nutrientes, segrega la bilis, elimina elementos tóxicos y sintetiza enzimas, proteínas y glucosa. La causa más frecuente de la enfermedad son los virus de la hepatitis. Los virus de la estatitis, entre comillas, son el mercantilismo, proteccionismo, entre comillas, la, abro comillas, ingeniería social, cierro comillas, el progresismo, entre comillas, y todos los marxismos de las izquierdas y de las derechas malas. Es un cáncer que invade al Estado, hace metástasis y afecta a toda la sociedad. El comunismo en su fase terminal. ¿Ves cómo están Cuba y Venezuela y otros países van por el mismo camino? Con el socialismo. Abro comillas. Ingeniería social, cierro comillas. La sociedad, como el cuerpo humano, funciona según un orden natural, que lo es porque corresponde a su naturaleza. Casi todos los órganos del cuerpo cumplen sus funciones de modo espontáneo, y en la sociedad, para hacer sus tareas, los agricultores, fabricantes, comerciantes, educadores y poetas no necesitan que, abro comillas, el Estado, cierro comillas, les coordine y ordene. La cooperación es voluntaria. Abro comillas, ingeniería social, cierro comillas, es la errónea creencia de que la sociedad y su estructura pueden y deben ser diseñados, planificados, ordenados y dirigidos desde un ente central, el Estado, con reparticiones, ministerios, juntas y oficinas burocráticas por un cuerpo de funcionarios, técnicos y expertos, entre comillas, asesores, elegidos y nombrados por los politiqueros. El premio Nobel Friedrich Hayek, profesor y escritor liberal clásico, llamó a esta pretensión una, abro comillas, fatal arrogancia. Los arrogantes, abro comillas, ingenieros sociales, cierro comillas, creen que el Estado debe asumir funciones de empresario, educador, médico, asistente social, mecenas de las artes y las ciencias, porque si todas estas actividades fuesen privadas, dicen ellos, faltaría coordinación y la sociedad caería en el caos, desorden y anarquía. Y, abro comillas, los peces grandes se comerían a los pequeños, cierro comillas, dicen los aspirantes a ingenieros sociales, todos adoctrinados en las teorías marxistas de la explotación, entre comillas. El estatismo es una utopía, inviable e insostenible, irrealista e irrealizable. Utopía, entre comillas, es un sueño, entre comillas, que se hace pesadilla. Los intentos son vanos y llevan al desastre, pues impiden el funcionamiento del orden social, que en gran medida es un orden espontáneo, y no es problema de meritocracia, entre comillas,
o sea, de seleccionar a los funcionarios y asesores por méritos, no por vínculos partidistas o personales, familiares o de negocios, o sea, favoritismo. El problema es que la ingeniería social no sirve. Los politiqueros no quieren entenderlo, porque si la verdad saliera a la luz y la gente entendiera, tendríamos sistema liberal de gobierno, o sea, limitado, y ellos se quedarían sin sus altos sueldos, bonos y privilegios. Ellos, los antiliberales, son politiqueros. Muchos de nosotros, los liberales clásicos, somos políticos, y a mucha honra, no politiqueros. Políticos, entre comillas, porque nos interesan los asuntos públicos, por vocación, pero somos veraces y decentes. No mentimos, no robamos, ni dañamos o matamos a nadie. Liberales, entre comillas, porque no somos arrogantes. No pretendemos dirigir tu vida ni la de los demás, ni entrometernos en los asuntos privados. Que cada cual dirija su vida, maneje su dinero y todos sus negocios, oficios, respetando igual derecho de todos. Mejor derecho común u ordinario o que leyes especiales. La expresión, abro comillas, orden espontáneo, cierro comillas, no debe inducir a un error común. Cuando hablamos así, no es que en una sociedad de libre mercado todas las personas de modo espontáneo y natural harán negocios o acuerdos sin fraude y sin violencia, de forma respetuosa y justa, y sin que sea necesario un gobierno limitado con policías y jueces para tratar con el fraude y la violencia, cuando y donde aparezcan, haciendo cumplir los tratos y respetar la propiedad. Así lo entienden los anarquistas. Espontáneo, entre comillas, significa que para desenvolverse y progresar una sociedad no se requiere de, abro comillas, planificación central, cierro comillas, ni dirección suprema de legisladores, entre comillas, que nos dictan reglamentos de conducta, disfrazados de, abro comillas, leyes especiales, cierro comillas, para agricultores, industriales, comerciantes, banqueros, educadores, médicos, etc. Ni se necesita de un enjambre de funcionarios ejecutivos o, abro comillas, comisarios del pueblo, cierro comillas, encargados de vigilarnos desde oficinas tipo, abro comillas, superintendencia, cierro comillas, ocupadas en la prevención, entre comillas, exigiendo trámites y papeleos para otorgar licencias, entre comillas, previas o permisos temporales de funcionamiento, que siempre hay que renovar, entre comillas, y te exigen más papeleo y más plata. Abro comillas. Gobierno limitado, cierro comillas, significa que cuando haya defraudaciones y agresiones violentas contra la vida, libertad y propiedad, una vez cometidos los delitos, y no antes con el falso título de prevención, entre comillas, va a haber suficientes policías y jueces que pueden decidir litigios, en base a unas pocas leyes comunes del, abro comillas, derecho ordinario, cierro comillas, o common law en inglés, iguales para todos, o sea, códigos civiles, penales, comerciales y procesales, nada más. Por eso lo defendemos nosotros, los liberales clásicos. El sistema es el problema. A los gastos del Estado los pagamos con impuestos, y entre las contribuciones y multas impuestas, entre comillas, se cuenta la deuda del Estado, que es impuesto diferido, la inflación, que es impuesto disfrazado,
y las confiscaciones de empresas y activos económicos a título de expropiaciones, entre comillas. La fiscalidad es salvaje. Los impuestos, ya vimos, se llevan más del 50% de la economía formal. Abro comillas, en blanco, cierro comillas, en muchos países. Así no hay recuperación, entre comillas, de la economía, y la pobreza no desaparece. En general, los servicios que presta el Estado son escasos y de mala calidad. Las empresas del Estado suelen dar pérdidas, y a la empresa privada, el Estado le decreta pesadas cargas reglamentarias, regulatorias, entre comillas, que pesan en sus costos. Por otro lado, toneladas de reglamentos sobre los mercados impiden entrar a nuevos competidores y así nacen los monopolios. El estatismo busca un pretexto. Nos hacen creer que la culpa de, abro comillas, la corrupción, cierro comillas, la histeria anticorrupción, entre comillas, puso a la clase media furiosa e indignada, entre comillas, y su rabia impulsó hasta el poder a los capos del socialismo más duro, los del Foro de Sao Paulo, y la corrupción sigue. Ahora se exige quitar a los presidentes de turno de repente y así de golpe, y, abro comillas, meterlos en la cárcel, cierro comillas, con motivo de los escándalos. Resulta que ya hay algunos expresidentes presos y muchísimos otros exfuncionarios, congresistas, alcaldes y concejales. Pero eso no resuelve el mal de fondo. Y más bien la exigencia causa mucha turbulencia, inestabilidad política e institucional, incertidumbre para las inversiones, etc. Y sobre todo, una enorme polvareda que no deja ver el mal de raíz. La corrupción, entre comillas, ¿a cuánto monta? Son inmensas fortunas para los corruptos y sus allegados, si se compara con el tamaño de un presupuesto familiar promedio. Pero si se compara con el tamaño de la economía en su conjunto y del gasto fiscal, y aunque es difícil medir, los estudios serios arrojan cifras pequeñas. En Colombia, por ejemplo, la corrupción monta solo al 4% del Producto Interno Bruto, como en México y España. Quizá menos, si consideramos que la medición del Producto Interno Bruto subestima la economía informal, cuyo tamaño relativo en países como Bolivia es del 66% de la economía. En América Latina, la Unión Europea y otras regiones, según el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y algunos centros universitarios, los promedios gastados en sobornos y demás pagos ilegales son inferiores al 5% del Producto Interno Bruto. Los presupuestos fiscales están en torno a un 35 a 40% del Producto Interno Bruto. O sea que la corrupción puede ser desde un 10 a un 20% del gasto del Estado máximo. A veces son robos al Estado, pero no otros muchos casos, que son extorsiones, coimas entre comillas, a particulares. No sirve como explicación general a los problemas. ¿Y el resto del dinero? El 80 a 90%, supongamos que no se roban, entre comillas. Gasto irracional y burocracia. Eso es, abro comillas, gasto irracional, cierro comillas. Nombre elegante para el despilfarro. Gasto ineficiente o improductivo.
Nada ni nadie puede ser eficiente y racional haciendo lo que por naturaleza no puede hacer. Ejemplos: un chef, entre comillas, no puede ser eficiente tocando el violín, ni un violinista preparando un soufflé. Son casos de imposibilidad ontológica, entre comillas, o por el ser mismo. No está en su naturaleza específica propia, como ladrar en el gato o maullar en el perro. La vaca no pone huevos, ni la gallina va a parir terneros. En la naturaleza y en la sociedad hay un orden. La diferencia es que el orden natural es inviolable, mientras que el orden social puede ser violado, pero no sin malas consecuencias, y el estatismo es una violación grave al orden social y a la ética, y las consecuencias las pagamos todos. Los únicos y verdaderos bienes públicos. Una patrulla policial que vigila un sector de la ciudad y cuida todas las viviendas no puede financiarse con precios, porque sería imposible excluir del patrullaje la vivienda de un no pagador. Pasa igual con la protección jurídica para los contratos, que debería estar disponible en las cortes judiciales, y con las vías de transporte masivo. Por eso, seguridad, justicia e infraestructura son los, abro comillas, bienes públicos, cierro comillas, genuinos, porque su consumo es indivisible y no admiten exclusión de los no pagadores. Por eso no pueden financiarse con precios y estar su producción a cargo del sector privado. Y de hecho, ¿no tenemos ahora tribunales privados en las cámaras de comercio e infraestructura física privada? Sí, pero producirlas así a nivel masivo no resultaría. Actualmente hay policías privados para quienes pueden pagarlos, pero en gran escala sería posible, mas no rentable ni eficiente. Por eso, los impuestos. Igual es con las Fuerzas Armadas, para seguridad externa y su complemento natural, la diplomacia. Igual es con los tribunales, carreteras, puentes y embalses. Pero todos los demás son, abro comillas, bienes privados, cierro comillas, como una caja de botellas de bebidas gaseosas. Es un bien divisible. Es posible venderla a quien paga el precio y excluir a quien no paga. Simple. Por eso los bienes privados se pueden costear con precios y su producción está a cargo del sector privado, que es mucho más eficiente que el Estado para ese fin. Solo hay tres bienes públicos por su naturaleza. La estatitis, entre comillas, se da cuando pretenden asumir otras funciones, pretextando una larga lista de supuestos bienes públicos que no son tales. Cooperación forzosa, burocracia y sentido común. Primero, el Estado es el monopolio legal de la fuerza, entre comillas, según la clásica definición de Max Weber, un sociólogo alemán del siglo XX, y la aplican los gobiernos mediante un tipo de organización racional y eficiente para el empleo de la fuerza, tratando con las guerras, el crimen y con quienes se niegan a pagar impuestos justos, o sea, moderados, a fin de contratar la construcción y el mantenimiento de caminos, puentes y embalses, etc. Es la burocracia, entre comillas. Para esas funciones hay burocracias armadas, ejército y policía. Desarmadas, la diplomacia, la cara civil de la defensa externa. Hay rama judicial para juzgar y hay ministerio de obras públicas
de los pocos que se justifica para infraestructura física. Además hay ciertos, abro comillas, procedimientos formales, cierro comillas, y trámites necesarios y mandatorios, obligantes para garantizar los derechos. Esto es casi de sentido común. Sin embargo, lo rechaza el anarquismo. Segundo, la producción de los bienes privados no necesita cooperación forzosa ni burocracia, pero miles de burócratas gastan hoy toneladas de dinero todos los días de la vida en actividades que no requieren fuerza o violencia, o sea, sembrar y cosechar en los campos, haciendas y fincas, procesar y fabricar en manufactura o industria, comerciar, importar y exportar, transportar, asegurar y en general producir los bienes y servicios que la gente demanda para comprar, educar a párvulos y adultos, curar enfermos, atender a pobres y desvalidos. No es racional. No son labores para la burocracia, porque son para particulares. Para ellas bastaría con la cooperación voluntaria y los, abro comillas, métodos mercantiles, cierro comillas, no estatales. En estas otras tareas, los procedimientos burocráticos se hacen engorrosos, costosos e inservibles. Las necesidades son los alicientes movilizadores y los incentivos son las ganancias. Esto es casi de sentido común, sin embargo, lo rechaza el socialismo. ¿Por qué hay doctrinas como el anarquismo y el socialismo contrarias al sentido común? Lo siento, amigo lector, pero esto es solo un prefacio. Tendrás que seguir leyendo. Este libro te enseña a no tragarte los, abro comillas, relatos hegemónicos, cierro comillas, a no creer respuestas falsas, ni en falsas soluciones y promesas, a no alimentar esperanzas vanas y fantasiosas, para después no tener que sufrir tantas decepciones y desengaños con los politiqueros, una vez y otra vez, repetidamente hasta que te mueras. Te enseña a enseñarles a tus hijos la verdad, la única que es la realidad, la naturaleza de las cosas, que no puede cambiarse a capricho, para que ellos tampoco crean en mentiras, ni abriguen anhelos imposibles, y te enseña la solución, el gran cambio. Todo problema tiene solución, ¿o no?